Mi saludo para todos los que me están viendo. Mi nombre es Bartolo Guasamucare y esta clase que voy a dar es para la gloria de Dios. Y la clase que se trata de hoy es para saber si en verdad los ángeles son hijos de Dios o son creación de Dios. Antes de leer Hebreo, el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer primero a Primera de Corintios, el capítulo 4, ¿ok? El versículo es el 6. Mire lo que dice. Pero estos hermanos lo he aplicado en el sentido figurativo a mí y a Apolo, por amor a vosotros, para que entre vosotros aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis el uno contra el otro. Aquí, como podemos ver, Pablo habla acerca de que no podemos ir más allá de las escrituras. Por eso estas personas que dicen que los ángeles son hijos de Dios, hoy vamos a ver si en verdad son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, nosotros no podemos ir más allá de las escrituras. También en Doctrinas y Convenios 68.4, el Señor dice que nosotros debemos hablar por el Espíritu, por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué es hablar por inspiración del Espíritu Santo? Aquí dice el Señor que es hablar por medio de las escrituras, porque dice que es su voluntad y que es su intención y que es su palabra y que es su voz. ¿Ok? Ahora vamos a leer, a pasar a Hebreo, a ver qué nos dice Hebreo, el capítulo 1, el versículo 5. Ahí nos va a decir si en verdad los ángeles son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Y otra vez yo seré el padre y él será para mí mi hijo. Como estamos leyendo aquí en las escrituras, en las santas escrituras, dice que Dios a ningún ángel le ha dicho, ¿verdad?, que tú eres mi hijo. Solamente a quien le ha dicho, tú eres mi hijo, es solamente a Jesucristo. Y eso se pueden recordar ustedes cuando Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Y Juan el Bautista lo bautiza, descendió una voz del cielo que se oyó cuando descendió aquella paloma a través del Espíritu Santo, en forma de paloma, que dijo, este es mi hijo amado, hoy te he engendrado, ¿ok? En la carne, Jesucristo llegó a ser hijo de Dios. Entonces, cuando en las escrituras se hablan los hijos de Dios, estos son los que a través de un bautismo que se realiza a través de un sacerdocio, se convierten en hijos de Dios. Desde los tiempos de Adán hasta Jesucristo, existía solamente el sacerdocio menor, que le fue puesto por nombre el sacerdocio arónico. A través de este sacerdocio, desde Adán, ellos se bautizaban y llegaban a ser hijos de Dios. ¿Ok? Es por eso que si en la Biblia dice que Jesucristo es el único Hijo de Dios, ¿por qué en las Escrituras dice que los hijos de Dios se presentaban delante de Dios? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Antes de todo, quiero aclarar que Jesucristo es el unigénito del Padre. El unigénito quiere decir que viene el único, que viene de los genes del Padre. Y eso lo puede conseguir aquí mismo también en Hebreo, que se lo voy a leer. Del capítulo 1 y el versículo 3. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra y su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad
en las alturas, hecho superior a los ángeles, cual alcanzó por herencia más excelente, noble que ellos. ¿Ok? Aquí dice que Jesucristo, cuando habla de imagen, dice que es el mismo espíritu de la sustancia de Dios. O sea que Jesucristo viene del espíritu de Dios. En cambio, los ángeles vienen de una creación, igual como la creación del hombre que cuando fuimos hechos en el espíritu. Por eso que si cualquiera que diga que Jesucristo no es solamente el Hijo de Dios, está más allá de las Escrituras. Y esto pervierte y le causa daño a otras personas. Porque si ya Jesucristo nos da aquí, por medio de Pablo, de que Jesucristo es el único Hijo engendrado por Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que los ángeles no son hijos de Dios, sino son creaciones de Dios y mensajeros de Dios. También quiero aclarar aquí que si llegase a decir que hay otro hijo de Dios, entonces la palabra de Dios quedaría nula, o sea, se quedaría como mentirosa delante de los ángeles, porque aquí dice que Jesucristo es el unigénito. Cuando la palabra de Dios dice los hijos de Dios, estos hijos de Dios son los hijos que son engendrados por el Espíritu Santo de Jesucristo, y ellos llegan a ser hijos de Jesucristo. Jesucristo para nosotros viene siendo nuestro Padre. Él viene siendo nuestro Padre y también viene siendo el Hijo, porque estuvo en la carne. Y el Espíritu Santo, que es su poder por la cual nosotros somos engendrados, para llegar a ser su Hijo y sus hijos. Y eso lo hemos aprendido muy bien en las Santas Escrituras. ¿Por qué es esto? Porque así Jesucristo siempre llega a ser el unigénito de su Padre. No sé. Ejemplo, para nosotros el papá de Jesucristo viene siendo como un abuelito. ¿Ok? Quiero que entiendan eso más o menos, una semejanza. También quiero que nosotros aprendamos a decir quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se habla en Génesis? En Génesis, el capítulo 4, el capítulo 6, del versículo 4, dice, ¿verdad?, que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. ¿Quién eran los hijos de Dios? Bueno, ya aprendimos aquí en las Escrituras que no son los ángeles. Los hijos de Dios eran los hijos de Ser. En el capítulo 4 de Génesis se habla, ¿verdad? Se habla de una descendencia, que es la descendencia de Caín. Y en el capítulo 5 se habla de la descendencia de Ser. ¿Ok? Cuando dice que estos hijos bajaron y vieron las hijas de los hombres, se estaba refiriendo que los hijos de Ser vivían en una montaña y eran hijos de Dios. ¿Por qué eran hijos de Dios? Porque ellos habían sido bautizados a través de este sacerdocio menor, que les fue puesto después como el nombre de el sacerdocio arónico. ¿Ok? En cambio, la descendencia de Caín no tenía el santo sacerdocio. Por lo tanto, eran hijos de hombre. Y nuestro Señor Jesucristo también le dio leyes a Ser para que su generación no se allegase a las hijas de los hombres, para que no engendrase hijos. ¿Ok? Y aquí se está hablando, son los hijos de Dios, que son los que fueron bautizados a través del sacerdocio menor. ¿Ok? Ahora pasemos a Job, el capítulo 1,
el versículo 6, ahí se habla que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Y en el capítulo 2 del versículo 1 también se dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, ¿ok? Pero en esos dos capítulos se observa que cuando ellos se presentaba también Satanás. ¿Cuál era el papel de Satanás ahí? El acusador. Acusar a estos santos, hijos de Dios. ¿Dónde iban estos hijos de Dios a la presencia de Dios? Estos hijos de Dios, el Espíritu de Dios me enseñó que es cuando las personas mueren, ¿verdad? Ellos van y se presentan en la presencia de Dios. Pero no, los ángeles no los dejaban pasar, puesto que no tenían un abogado, un defensor que los defendiera de las acusaciones de Satanás. Y porque aún no estaban santificados. Es por eso que ellos iban a ser regresados a la tierra otra vez, al mundo de los espíritus. ¿Ok? Cuando vemos aquí que las personas dicen que en Job capítulo 1 se presentaban estos hijos de Dios y que eran los ángeles. No, es porque estos hijos de Dios, como les vuelvo a repetir, ellos al morir dejaban su cuerpo y su espíritu, que es el segundo mandamiento de Dios: amarás a tu espíritu, o sea, a tu prójimo, como a ti mismo. Porque con ese es que nos presentamos delante de Dios. Y los ángeles, vuelvo y repito, no dejaban pasar a estos santos. Porque tenía a Satanás como el acusador. Y como tenían el acusador, regresaban al mundo de los espíritus. Yo quiero también, por medio de las Santas Escrituras, ¿verdad? Vamos a observar algo de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Las personas, no sé si se puede observar, yo creo que no se puede observar. Bueno, las personas que iban al primero, existía la presencia de Dios, que eso quedaba en el cielo. Luego Dios, Jesucristo, por el comportamiento de Satanás, hace tres prisiones. La primera prisión que se encontraba era el seno de Abraham, donde iban los santos de Dios, el seno de Abraham. La segunda se le llamaba la cárcel de las tinieblas, donde iban las personas sin ley. La tercera se le llamaba el lugar de tormento, o sea, el infierno. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro y el rico? Los que todavía no lo han leído, esto se encuentra en Lucas 16, los versículos 19 y 31, donde Lázaro va al seno de Abraham, ¿verdad? Y el rico va a un lugar de tormento. Ahora vamos a leer una parte también de Zacarías. Me gustaría leer Zacarías. ¿Ok? Voy a leer Zacarías, el capítulo 3. Aquí también se observa, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él muere, aquí se le da una revelación a Zacarías y se le muestra a un sumo sacerdote. En las Biblias nuevas, ¿verdad?, que ha sido traducida como la Reina Valera y eso. Esas Biblias nuevas, ahí llaman a ese sumo sacerdote Josué. Pues, pero si ustedes buscan en la Biblia católica, la más vieja, en esos tomos grandes de la Biblia católica, no es Josué, sino Jesús.
Y cuando vamos a leer esta escritura, vamos a observar que si verdaderamente es Jesús. Por lo siguiente, voy a leer. Y me mostró a un sumo sacerdote Jesús, ¿verdad? El sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjense, Jesucristo muere y también va como van los hijos de Dios cuando ellos mueren y van al cielo, a la presencia de Dios. Pero los ángeles no dejaron pasar a Jesucristo. Vamos a escuchar por qué no dejaban pasar a Jesucristo. Porque ahí estaba también el acusador, que acusaba también a Satanás. Por eso es que dice que Satanás era el acusador, que acusaba de día y noche. Y eso también lo pueden conseguir, el acusador, en Job capítulo 1, el versículo 6. Y también aquí ahorita en Zacarías vamos a leer cómo él acusaba a nuestro Señor Jesucristo cuando él moría. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová reprende, oh Satanás. O sea, aquí el ángel de Jehová, ¿verdad? Y dijo Jehová al ángel, reprende a Satanás. Y Satanás es reprendido por el poder de Jehová. O sea, se dice, apártate. Que he escogido a Jerusalén, te reprendo. ¿No es de este tizón arrebatador del incendio? Y Jesús estaba vestido con un vestido sucio y estaba delante del ángel. ¿Por qué Jesús se presentaba delante de Jehová después de su muerte con un vestido sucio? Si él era santo. El ángel, el Espíritu de Jehová me enseña a mí, ¿verdad?, de que Jesús llevaba los pecados de todos los santos que creían en él y que fueron bautizados para llegar a ser su hijo. Y es por eso que Jesucristo llega con esa ropa sucia, como dice aquí en el versículo, delante del ángel. No solamente llega con su ropa sucia, sino también llega con su sangre preciosa para comprar a esos encarcelados, puesto que no había lugar en el cielo para ellos todavía. Entonces ellos iban al seno de Abraham. Entonces Jesucristo también fue enviado al seno de Abraham. Sigamos leyendo la parte. Y dice, y respondió el ángel y habló a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esa vestimenta sucia. Quítenle esa vestimenta sucia a Jesús. Y a él les dijo, mira, que he hecho quitar de ti tu iniquidad y te he hecho vestir de vestimenta pura. Le dice a Jesús, a este sumo sacerdote, que es Jesucristo, te he hecho vestir. Entonces, viste a Jesús de una vestimenta pura, limpia, y le quita la ropa sucia, o sea, los pecados que traía de estos santos que se presentaban delante de Dios. Después dijo, póngale un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con ropa. Y el ángel de Jehová estaba allí, ¿verdad? Y el ángel de Jehová advirtió al mismo Jesús diciéndole, fíjense, antes de enviarlo al mundo de los espíritus, que es el seno de Abraham, pues. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduviese por mi camino y guardase lo que he comendado, también tú gobernarás en mi casa. ¿Quién iba a gobernar? Jesucristo, ¿verdad? Y también guardarás mi trigo, o sea, los que venían con él, sus discípulos. Y también desde Adán hasta la muerte de aquellos profetas que estuvieron antes de Jesucristo. Y entre estos que aquí están, daré un lugar
Escucha ahora, oh Jesús, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sienten delante de ti, porque son hombres de prestigio. Y aquí yo traigo a mi siervo, el rey nuevo, un rey nuevo. ¿Ok? Como pueden fíjense aquí se está hablando es de Jesucristo. Entonces se le da ropa y se envía entonces al seno de Abraham. ¿Qué sucede en el seno de Abraham? Es aquí donde Jesucristo, vuelvo y repito, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Llega donde están estos espíritus como el de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Ser, Aver, todos ellos estaban aquí en el seno de Abraham, hasta Lázaro. Ellos salen después de la resurrección, en la resurrección de Cristo, junto con la resurrección de Cristo. ¿Ok? Luego Jesucristo va aquí y hace lo que el ángel le dice. Y él dice, si guardaste estas cosas, ¿verdad? O sea que uno después que muere tiene que seguir cumpliendo con la palabra de Dios. Jesucristo fue a predicar en el seno de Abraham, fue a ordenar a estos como sacerdotes, ¿verdad? Jesucristo los ordenó para que viniesen a predicar donde estaba la cárcel de las tinieblas, sin ley. Estas que eran las personas que no habían conocido de Dios, o que no habían conocido la ley de Dios. Pero no iban al lugar de tormento, porque los santos no van a donde está la inmundicia. Por eso Jesucristo tampoco fue donde estaban los encarcelados, sino envió a estos que él ordenó desde Adán y desde Noé, a todos ellos, a estos profetas los ordenó para que fuesen a predicarle a los encarcelados. ¿Ok? Es por eso que cuando nosotros leemos, ¿verdad? Si nosotros vamos a leer, si nosotros leemos Primera de Juan, yo voy a leer Primera de Juan, el capítulo es el 2, el versículo del 1 al 6. Mire lo que dice Juan aquí. Acuérdese que estas escrituras que leímos ahorita fue una revelación que le fue dada a Zacarías, de que él vio a Jesucristo y que Satanás lo estaba acusando y que el ángel lo vistió de ropa nueva y lo envió al mundo de los espíritus con esa ropa para ordenar a estos que estaban en el seno de Abraham. ¿Ok? Voy a leer aquí el capítulo, Primera de Juan, capítulo 2, el versículo es el 1 hasta el 6. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Fíjese que él dice, tenemos abogado, a Jesucristo, porque no teníamos abogado. Porque cuando leemos a Job, el capítulo 1 y el versículo 6, ahí dice que Satanás se presentó también con los hijos de Dios, con estos espíritus que ya habían dejado su cuerpo. También se presentó para acusarlo. Cuando en el capítulo 1 de Job, el versículo 18, se habla que mueren los hijos de Job. Se derrumbó su hogar y le cayó encima y murieron los hijos de Job. Acuérdense que Job siempre oraba por sus hijos y daba ofrendas por si acaso sus hijos al Señor, holocausto para que sus hijos, si por si acaso hubiesen pecado contra Dios. Cuando estos hijos se presentaron, dice en el capítulo 2 del versículo 1, también fue Satanás acusado. Y en Zacarías ahora también dice, del capítulo 3, que cuando Jesús
que se convierte en sumo sacerdote, como pueden ver ahí, un sumo sacerdote celestial, incorruptible, también acusó a Jesús. Entonces, si sigo leyendo, ¿verdad? Lo que estaba leyendo aquí en Primera de Juan, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo, todo aquel que crea en Él, que crea en esa doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? La doctrina que viene a través del bautismo o del sacerdocio real de Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista recibió el espíritu de Elías, por eso fue que Elías fue resguardado en el cielo, para traer el sacerdocio, puesto que el sacerdocio se le iba a ser quitado tanto a Israel como a Judá, y eso lo sabemos todos, y eso lo pueden conseguir en Osea. Por eso nuestro Señor Jesucristo se convierte en nuestro abogado, nuestro defensor allá en el cielo. Cuando Dios le da la plenitud a nuestro Señor Jesucristo, Él llega a ser el Padre de toda su creación de los hombres y de las hijas. ¿Por qué? Porque Dios Padre le dio la plenitud para que Él siguiera siendo el unigénito. Entonces, todos, cuando hablamos de los hijos de Dios, se está refiriendo a los hijos de Jesucristo. Todo lo que entremos en este convenio sempiterno a través de este convenio que le ha sido dado a este joven José Smith, son los únicos que vienen por el sacerdocio de Juan el Bautista. A él Elías regresó también, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que iba a regresar y que Juan el Bautista, ¿verdad? O sea, Elías regresaría y le daría otra vez el santo sacerdocio, volvería a restaurar a Israel. Y ahí se le fue dado a los gentiles, a este joven llamado José Smith. ¿Ok? Entonces, todos los que entran en este convenio llegarán a ser hijos y hijas de Dios. Y siempre se tienen que presentar delante de Dios. ¿Ok? Es por eso que si ustedes leen también, ¿verdad?, a Juan, el capítulo 14 y el versículo 3 y 4, ahí nuestro Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, le informa a su discípulo que él iba a ir, en ese momento ellos no podían ir, pero que él iba a preparar un lugar. Y dice, en la casa de mi Padre mucha morada hay, voy a hacer un lugar para ustedes. Porque podemos fijarnos de que no había morada para los santos cuando muriesen allá en el cielo. Entonces, Jesucristo hizo esta morada. Es por eso cuando Jesucristo resucita, se lleva, ¿verdad?, a estos resucitados desde Adán, ¿verdad?, al paraíso. Él lo llamó el paraíso de Dios. Ese fue el lugar que Jesucristo dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. Y si ustedes buscan Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 7 hasta el 12, dice que ahí se habla que Satanás fue expulsado del cielo cuando Jesucristo recibe el trono como un presidente, cuando su Padre le da la plenitud que hace Jesucristo hacer una limpieza. Él no expulsó a Satanás en el momento aquel, porque él tenía que morir en la cruz y demostrarle a los ángeles y a toda la creación de Dios de que Satanás era un mentiroso. Ese acusador era un mentiroso. Por eso que ahí en Apocalipsis dice que Satanás fue arrojado a la tierra. Dice, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido de ella. Y si ustedes también buscan Isaías, correcto, ahí también Isaías dice, ay Lucifer de la mañana, y te ha arrojado, porque querías el trono de Dios. ¿Ok? Entonces, ya no hay acusador. El acusador fue arrojado a la tierra, que era Satanás.
ahora tenemos un abogado, como lo dijo aquí en Juan, capítulo 1. ¿Ok? Tenemos un abogado y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Quiero también decirle de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A preparar este lugar. Ese mismo lugar es cuando venga la segunda venida de Cristo. Cristo no va a venir a llegar a la tierra. ¿Por qué no va a llegar a la tierra? Porque los discípulos mismos le pidieron una señal a nuestro Señor Jesucristo, una señal rápida. Él dijo que era como un relámpago. Y él dice, le dijo también a los sumos sacerdotes, desde hoy me veráis, sentado a la diestra de hoy, de mi Padre. Y es verdad, y eso lo dio Esteban también, dio testimonio que vio al Padre y al Hijo, sentado a la diestra cuando lo estaban apedrando, ¿ok? Y ahí Esteban dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. O sea, Jesucristo está allá ahí, ¿ok? Por eso es que si están esperando a Jesucristo, no lo esperen. Váyanse a buscar a Jesucristo. Busquen el Sion a través de ese convenio que les fue dado a Jesucristo. Está el monte de Sion y está la tierra del Sion, que son las estacas. Y el monte de Sion es donde nosotros vamos a ser llevados a la presencia de Dios, que está en el paraíso. Ahí va a ser el encuentro, ahí va a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el Espíritu de Jehová y está escrito en su escritura. Dice que aquellos santos que queden en ese día, el día que venga el milenio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo los va a mandar a buscar en un arrebatamiento. Van a ser llevados al cielo, al encuentro de Cristo. Pues ahí dice un arrebatamiento. O sea que Jesucristo, el encuentro no es aquí en la tierra, es en ese paraíso, es en el monte de Sion, donde están todos estos hijos de Dios, estos espíritus que están en el paraíso de Dios, como lo está el profeta José Smith, un verdadero profeta puesto en este tiempo, ¿verdad? Y a través de él ha dejado también esas leyes y mandamientos. Fíjense que ha dejado las leyes y los mandamientos, que en las leyes de ahora aparecen también terremotos, peste, todas estas cosas, pero dice que los mares se van a llenar, muchas ciudades van a quedar hundidas en las profundidades de los mares, porque se van a hundir, porque la palabra de Dios dice, le dijo a José Smith que los mares se van a llenar. Y cuando Jehová dice eso, se cumple. Fíjese cómo está China, cómo también están en Nápoles, allá en Italia. Bueno, y se van a llenar más. Hay muchos países que van a desaparecer, hasta la isla de Cuba, muchas islas, hasta parte de Estados Unidos. Bueno, quiero que entiendan que para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar santificados. Mire, y eso lo encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Si no están santificados y no han comido del cuerpo de la carne de Cristo y no han bebido su sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Esta es mi clase y quiero que entiendan que los hijos de Dios son aquellos que son bautizados. Los que están llegando a ser hijos de Jesucristo, todos son hijos de Jesucristo, es por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso dijo Juan, él bautizará con fuego. Esta es mi clase. Yo sé que ya es tarde en la noche y lo dejo con mucho amor para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.